La volatilidad política sigue siendo la constante en Perú. Son varios los escándalos que han rodeado al presidente Pedro Castillo, a su gobierno, a sus funcionarios y hasta a sus propios familiares. El mandatario ha reiterado que esta seguidilla de escándalos, de mociones de censura, etcétera, hacen parte de un intento por sacarlo del poder por parte de la oposición, según el mandatario también de la Fiscalía y de otros organismos del Estado. La Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó una resolución de apoyo al gobierno que pidió preservar la institucionalidad democrática. Tanto Perú como América Latina, pues claramente no se pueden acostumbrar a estas crisis interminables, sobre todo en este país suramericano, porque las consecuencias van más allá de las fronteras peruanas. Un país en crisis en nuestra región refuerza la volatilidad política que ya se puede decir hace parte del funcionamiento de los estados de América Latina. La estabilidad política de Perú importa y nos importa mucho. Veamos más detalles en el siguiente informe. Por aclamación, la Organización de Estados Americanos aprobó en sesión extraordinaria atender la petición del gobierno de Perú. Expresar su solidaridad y respaldo al gobierno democráticamente electo de la República de Perú, así como la preservación de la institucionalidad democrática. Entre las medidas aprobadas, el organismo enviará una delegación de alto nivel a Perú para que pueda analizar la situación del país. Así lo anunció la Cancillería en Twitter. En estricto respeto del derecho internacional, el principio de no intervención y la solidaridad hemisférica, el Consejo Permanente resolvió designar un grupo de alto nivel conformado por representantes de diversos Estados miembros. Perú ha obtenido el respaldo de los países vecinos en plena ola de gobiernos de izquierda en América Latina. Mientras que el miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el uso reiterado de figuras constitucionales como la vacancia generan que desde 2016 el país haya tenido 5 presidentes y 3 parlamentos. También el miércoles el gobierno de Pedro Castillo, en un discurso televisado, negó las acusaciones de la Fiscalía. Denuncia inconstitucional e ilegal, sin fundamentos y que carece de toda corroboración y pruebas objetivas. La pasada semana la Fiscalía presentó una denuncia constitucional en contra del presidente, al que acusa de ser el líder de una organización criminal. Pero la Constitución, según el artículo 117, no permite procesar al presidente por corrupción o delitos comunes. ¿Está Perú entonces en una crisis perpetua? Ese es nuestro tema de análisis hoy en el debate de France 24 y para conversar sobre este tema hemos invitado a Elizabeth Sea. Ella es directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo. Ella se encuentra en la ciudad de Lima. Y también está con nosotros José Carlos Requena. Él es analista político, socio de la consultora Público, también es columnista del diario El Comercio y también se encuentra en la capital peruana, en la ciudad de Lima. A nuestros televidentes les recuerdo que también son parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, también nos encuentran en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24 y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral el debate F24, todo pegado para que dejen ustedes sus comentarios. No olviden también que nuestros contenidos también están disponibles en diferentes plataformas de podcast. Nos encuentran en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Elizabeth. Elizabeth, gracias por estar con nosotros aquí en el programa y nuestro punto de partida, como lo dice nuestra promo y como lo decía hace algunos minutos. Perú parece estar en una crisis perpetua. El presidente actúa lento cuando tiene que tomar decisiones, no cuenta con la confianza suficiente por parte de las instituciones y de los ciudadanos, y el Congreso y la oposición tampoco le hacen fácil el camino. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nuestro país viene, no recientemente con el gobierno de Castillo, hay que decirlo, tenemos bastantes años, ¿no? Décadas, digamos, en este conflicto político entre las fuerzas de oposición y los gobiernos que están en el poder. Sin embargo, hay que decir que los gobiernos anteriores ya han estado incursos en investigaciones fiscales y han enfrentado la justicia. Sin embargo, en este momento se trata de investigaciones en las cuales está incursa el presidente Pedro Castillo
y su entorno más allegado, entre ellos sus familiares, sus asesores más próximos o ex asesores más próximos y ministros de Estado. Y definitivamente aquí hay una lucha perenne, ¿no?, entre el Congreso y el Ejecutivo. Por un lado, el Congreso tratando de realizar su labor de fiscalización y de control político con el Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que no hace mea culpa, un Poder Ejecutivo que no acepta que esté siendo investigado, que dice que el hecho de esté incurso en una demanda de acusación constitucional es algo inconstitucional, sí, cuando esto no es así. En tanto, esto se está dando al amparo de la Constitución de nuestro país y del reglamento del Congreso, permítanme decirlo también. Claro. Entonces, definitivamente esta crisis lamentablemente está impactando en la ciudadanía y sobre todo en las personas más vulnerables, que lo que esperan es que exista pues una real digamos, rendición de cuentas por parte del gobierno, como debe de ser, afín al principio de transparencia, ¿no? Sí. Ahora le doy la palabra a Juan Carlos, nuestro siguiente invitado, también para conocer sus opiniones y sus puntos de vista. El punto de partida, Juan Carlos, bienvenido al programa. Perú en una crisis perpetua, no es solamente ahora con el presidente Castillo, como lo estaba diciendo Elizabeth. Aquí en France 24 le hemos hecho seguimiento a la situación política y a esta espiral de crisis y hemos visto la cantidad de gobiernos que han pasado, la cantidad de ministros que han pasado por el escenario político, también de congresos, elecciones, y esto no termina. Sí, José Carlos, Santiago, sí, efectivamente estamos ya ante una crisis que se va haciendo crónica. Coincido con Elizabeth en que esta, digamos, es una seguidilla. Yo creo que hemos entrado en una situación así, por lo menos desde el año 2017, en que se aplicó por primera vez o se trató de aplicar la vacancia presidencial en el caso de Pedro Pablo Kuczynski en ese entonces. Y la verdad, lamentablemente, ha perdido filo esta figura constitucional que, creo yo, era, digamos, el momento en el que estamos, era precisamente lo que podía habernos servido de una válvula de escape, porque aunque el presidente insiste en esta victimización, con la que también ha logrado que la OEA vaya a intervenir en breve, en realidad estamos en una situación absolutamente inédita. El presidente en funciones está siendo acusado con bastantes evidencias, la verdad, bastante consistentes. Entonces, ¿cómo salimos de esta crisis? Yo creo que es imposible llegar a este estado de diálogo al que el presidente aspira, con las condiciones que él mismo ha estipulado, la verdad, casi desde el inicio de su mandato. Es decir, esta seguidilla de ministros no tiene que ver con un acoso de la oposición, tiene que ver con el nombramiento inadecuado de altos funcionarios. De hecho, el fin de semana hemos presenciado un nuevo escándalo de corrupción al interior del gobierno, que de nuevo, seguramente la oposición y algún sector de la oposición puede tener alguna agenda, digamos, que desconozca los resultados de las elecciones, pero en general yo diría que el principal causante de toda esta situación sigue siendo el Ejecutivo. Sí. José Carlos, hago la corrección. José Carlos, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Cito un titular de la revista The Economist, lo han publicado recientemente, y el título del artículo tal vez es un poco fuerte, pero quiero conocer qué opinión tiene usted sobre esta aproximación que ellos hacen. Y ellos titulan: Perú tiene un presidente incompetente y un Congreso completamente desacreditado. ¿Es este el escenario político de Perú? Sí, precisamente, y eso hace que, la verdad, frente a lo que podría ser una solución constitucional, como por ejemplo el que se vaque al presidente Castillo y que la vicepresidenta concluya su mandato, esto también parece, por lo menos en el papel, y si uno se guía solamente por las encuestas de opinión, parece algo insostenible, ¿no? Yo creo que la principal demanda, y en esto creo que incluye a sectores de derecha y de izquierda, liberales, conservadores, es esta expectativa por comicios adelantados, ¿no? ¿Cómo evitamos eso? Es el arte
que la clase política todavía no ha encontrado la salida, lamentablemente. No ha encontrado la salida. Elizabeth, entonces, ¿cómo puede empezar a articularse una posible salida a la crisis cuando hay poca confianza en la institucionalidad, en el Congreso? Citando de nuevo esta revista The Economist, está completamente desacreditado. Los peruanos tampoco confían en los parlamentarios y en los procesos que han llevado adelante a lo largo de las últimas semanas, o por lo menos de estos 14 meses de gobierno de Castillo, y el presidente Castillo tampoco actúa. Lo que ha hecho es prácticamente luchar por protegerse y mantenerse en el poder, pero poco ha gobernado. Bueno, lamentablemente tenemos un Congreso que está compuesto por fuerzas atomizadas y definitivamente eso definitivamente marca la agenda política en cuanto a poder emprender de una manera correcta con estas herramientas constitucionales que tiene el Congreso, como por ejemplo la vacancia presidencial. En ese momento se ha emprendido la obtención de las firmas de la que vendría a ser la tercera moción de vacancia presidencial, y hasta este momento no se tienen, pues, digamos, si bien se tienen ya las firmas para presentar la moción, de acuerdo a lo que se va viendo, no se tendrían las 87 firmas que se necesitan, pues, para vacar al presidente por incapacidad moral. En tanto, como bien dices, tenemos pues un Congreso que también está integrado por congresistas que han demostrado durante el ejercicio, de lo que va del ejercicio de su cargo, definitivamente un compromiso con sus intereses personales, como es el caso de los niños, ¿no? que son varios en el Congreso y que incluso han estado integrando la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, frente a este escenario, ¿no?, donde tenemos pues un poder legislativo que tendría que hacer el contrapeso a un poder como el Poder Ejecutivo, que no está rindiendo cuenta de sus actos, un Poder Ejecutivo que le rehúye a la investigación fiscal, porque, ojo, la Constitución no impide que se le investigue, ¿no? Puede ser investigado, por lo tanto, me parece a mí de que si es que hay que hablar de posibles salidas, yo pienso que aquí el Congreso no puede rehuir a su responsabilidad de realizar este control de convencionalidad sobre las normas, sobre esta responsabilidad que tiene, que le ha dado la Constitución y los tratados internacionales suscritos en materia de lucha contra la corrupción, para que pueda emprender de una vez por todas una salida democrática, que las hay. Las hay en nuestra Constitución. Más allá de la vacancia está el tema de la acusación constitucional también. Se ha dado también esta figura de aplicar el artículo 114 de la suspensión temporal por incapacidad también moral del presidente. Diversos escenarios que el Congreso debería tomar la responsabilidad de comenzar ya a evaluar cuál podría ser el camino sin mirar sus intereses personales, que hasta este momento al parecer están primando por sobre la institucionalidad democrática en nuestro país. Claro, y el costo político que eso puede representar para los diferentes integrantes del Congreso y para sus bancadas políticas. Tal parece que ninguna bancada quiere dar ese primer paso para llegar a ese escenario que usted propone, Elizabeth. Continúo con usted, Elizabeth, para hacer otra vez la ronda a la inversa, y nos vamos ahora desde el lado del presidente. El lado del presidente Castillo ha dicho en diferentes ocasiones que el Congreso y también la oposición lo que han intentado hacer, y también la Fiscalía recientemente, han intentado es realizar un golpe de Estado. Estas declaraciones son fuertes, sobre todo cuando uno no presenta pruebas contundentes de estas afirmaciones que está haciendo el jefe de Estado allí en Perú. ¿Esto qué significa para la democracia peruana, para esta misma crisis política que viene presentando el país, que el presidente haga estas afirmaciones, no presente ningún tipo de pruebas, o por lo menos hasta el momento no las ha presentado, y lo deje simplemente enunciado y hasta ahí llega? No se actúa de ninguna manera. Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, lo que dice el presidente Castillo es completamente irreal, porque, como he repetido, esta facultad que tiene la fiscal de la Nación de presentar una demanda de acusación constitucional, ojo, no está acusando al presidente, está presentando una demanda, lo cual está conforme a la Constitución y el reglamento del Congreso, y lo hace fundamentado en 6 carpetas fiscales de investigación que se vienen implementando desde hace bastante tiempo, en el cual pues hay indicios contundentes contra el presidente y su entorno. Entonces, definitivamente, el presidente está faltando a la verdad, y lo que está haciendo al decir y afirmar eso
invocando inclusive a un organismo internacional, está faltando a un deber que la misma Carta Democrática señala, que es el deber de transparencia de todos los gobiernos, que es afín a la democracia. La misma Carta lo menciona y sin embargo, pues el señor Castillo se ha olvidado de que este es un deber que él le debe al país justamente para hacer prevalecer la institucionalidad y la democracia. Entonces, definitivamente aquí lo que se está tratando de hacer es inducir a un error a un organismo internacional que estoy segura que en esta comisión de alto nivel que ya está por venir al Perú y se va a poder entrevistar con todas las fuerzas políticas, pero también con las instituciones y los poderes del Estado, la sociedad civil podrá darse cuenta que lo que se quiere aquí es una demanda de transparencia. Lo que está pidiendo la ciudadanía peruana es que el presidente respete dos derechos humanos para nosotros fundamentales en la democracia, que son nuestro derecho a la verdad y nuestro derecho de acceso a la información pública, reconocidas y desarrolladas también por nuestro Tribunal Constitucional. Derechos que el señor no habla y que no se ha mencionado todavía y yo espero que ahora, cuando venga el organismo, cuando venga la OEA, su comisión de alto nivel, puedan ellos darse cuenta que realmente aquí lo que se está tratando de hacer es que el gobierno rinda cuentas, le dé cara al país y que el presidente opte por la salida más democrática, que es renunciar. Para mí lo más democrático es que él renuncie de un paso al costado y pueda dar inicio a las investigaciones fiscales que se tengan que hacer. Elizabeth, ya vamos a analizar ese tema de la Carta Democrática y esa delegación que va a llegar de la ONU a la ciudad de Lima. Quiero darle la palabra a José Carlos para analizar 3 puntos que usted menciona, Elizabeth, que son esta falta de verdad por parte del presidente, no presentar pruebas y este posible escenario de una renuncia como un paso democrático para empezar a solucionar la crisis. ¿Cuál es su opinión, José Carlos? Bueno, yo coincido con Elizabeth en esta falta de la verdad. La verdad, el presidente ha tenido como principal agenda estos últimos meses sobrevivir y en el camino ha removido a funcionarios como incluyendo un ministro del Interior o un procurador del Estado, básicamente, digamos, con grandes signos de arbitrariedad, ¿no? En el caso del ministro del Interior, Mariano González, después de solo 15 días en el cargo, no hubo ninguna razón valedera para removerlo. Era simplemente que el ministro había empezado a hacer su trabajo y creo que esas son cosas que deben señalarse con bastante precisión, ¿no? No hay efectivamente pruebas de lo que el presidente dice. Lamentablemente la palabra golpe se ha utilizado con mucha ligereza en coyunturas también pasadas. Y en cuanto a la renuncia, la verdad, lamentablemente coincidiendo con Elizabeth en que es la salida más limpia, es algo que ya parece poco probable, porque a estas alturas creo que el presidente ya hubiera, si su interés preservara en que su nombre, digamos, mantuviera algo de decoro, pues ya hubiera renunciado hace mucho. No lo ha hecho. Y yo creo que ese camino es muy poco probable, siendo lo más limpio, ¿no? No solamente el presidente, también varios políticos peruanos que deberían tener un poco de grandeza a nivel político, justamente dar un paso al costado, precisamente para ayudar a destrabar esta crisis. Elizabeth, José Carlos, me gustaría que escaláramos esto un poco más arriba, ya lo estábamos analizando desde el ámbito interno de lo que se ve allí en el día a día en Perú, pasémoslo un poco más a la región. Lo decía yo en la introducción del programa, un Perú inestable con esta volatilidad política, estos cambios de gobierno, y toda esta seguidilla de escándalos en solamente 14 meses de gobierno tiene un impacto no solamente para este país, sino también para la región. ¿Cómo afecta esta crisis política de Perú, esta inestabilidad, esta falta de dar pasos en la dirección correcta para destrabar la crisis para el resto de la región, que tampoco brilla por su estabilidad política? También lo decía yo en la introducción. Le doy la palabra a José Carlos. Bueno, sin duda es un precedente muy negativo para la región, ¿no? Lamentablemente, los comicios del año 21 mostraron a un país en el que incluso la elección de Pedro Castillo, siendo el candidato menos calificado, con menos credenciales profesionales, con menos preparación, con un programa más radical, el más radical de cualquiera de los que se pudiera ver en la campaña,
ya el hecho de estar listos o de que un país esté dispuesto a elegir a alguien como Pedro Castillo te habla de algo que está fallando, ¿no? Esto es en el caso peruano. Otros países han solucionado sus crisis de manera, digamos, si quieres, un poco más canalizada, no necesariamente con buenos resultados, pero con menos sobresaltos. Nosotros como que nos hemos optado por, o nuestra situación más bien es como de una latencia que ya parece que no se vaya a solucionar, pero creo que como, digamos, como dominó o como un núcleo de inestabilidad, creo que es un precedente bien complicado, ¿no? Y por los precedentes que puede significar, sobre todo en los sistemas presidencialistas. Algunos de estos mecanismos que se están discutiendo, creo que una preocupación de algunos constitucionalistas era el precedente que podía formar. De hecho, en los últimos 5 años hemos visto muchos precedentes negativos, como la disolución del Congreso del año 19, que la verdad reducen o hacen que la institucionalidad sea aún más precaria. Elizabeth, su opinión. Sí, bueno, efectivamente coincido también con José Carlos en su análisis, pero además también particularmente a mí me preocupa esta imagen que el Perú pueda tener a nivel internacional y que esto pueda perjudicar también las inversiones en mi país, que esto pueda perjudicar también las relaciones internacionales o las pretensiones, por ejemplo, de nuestro país de pertenecer a la OCDE. Definitivamente aquí hay que pensar de que el impacto de la crisis política también se ve reflejada en una crisis económica a gran escala que puede perjudicar también importantes actividades económicas que dependen justamente de esas inversiones extranjeras, de la imagen que viven, de la imagen también económica frente al mundo. Ya estamos viendo cómo algunas agencias financieras económicas están bajándole la calificación al Perú y esto también preocupa porque aquí estamos pues en una situación económica donde todo está subiendo, donde no existe pues digamos, una expectativa de vida o de calidad de vida, sobre todo para las personas en situación de vulnerabilidad. Los peruanos hemos ingresado en una situación de pobreza y pobreza extrema tras la pandemia y se entendía, de acuerdo a las promesas políticas del señor Castillo, que con un gobierno del pueblo, para el pueblo, ellos iban a ser los primeros en su agenda pública emprender obras de infraestructura a favor de estas poblaciones, ¿no? Solucionar la conflictividad social que en vez de ir en descenso ha ido en aumento en su gobierno. Y no lo ha cumplido. Entonces, definitivamente es preocupante porque si nosotros miramos la situación política en el impacto a los derechos de las personas y la economía, pues definitivamente no estamos en el mejor escenario. Claro. Y esto puede prolongar, digamos, esta agonía también en nuestro país, ¿no? Para solucionar esta crisis. Yo añado, Elizabeth y José Carlos, que el impacto que esto tiene es a todo nivel, no solamente a nivel interno, económico, social, es a todo nivel. Esto está afectando las diferentes instancias que componen el Estado y el desarrollo político, social, económico que tiene y que necesita Perú en este momento. Escalo esto un poco más arriba y voy ahora a referirme a ese pedido que hizo el presidente Castillo a la Organización de Estados Americanos para activar la Carta Democrática. El Consejo Permanente de esta organización internacional o continental ya acordó pues que la activaría y que entraría en marcha para supervisar la situación allí. Va a enviar una comisión a Perú para que converse con los diferentes actores políticos allí en Lima para conocer la situación y hacer una evaluación. Ha habido muchas críticas, tanto en Perú como fuera de Perú, por este pedido que hace el presidente, porque justamente se habla de una vulneración de una herramienta que tiene el gobierno peruano, donde el presidente tal vez la estaría utilizando de la forma menos apropiada para este tipo de situaciones. Su impresión, José Carlos, sobre esta activación de la Carta y la llegada de esta comisión que llegará a Perú en los próximos días. Bueno, creo que es algo llamativo porque quien suele pedir este tipo de cosas suele ser la oposición, es decir, suele ser aquel que se siente más debilitado.
Y creo que la principal debilidad del presidente Castillo tiene que ver con el acorralamiento judicial que, reitero, tiene pruebas contundentes, no es algo arbitrario como él lo quiere presentar. De hecho, en las últimas horas se ha corregido una decisión judicial que le da una medida restrictiva a una familiar del presidente, como para mostrar de nuevo que este acoso o esta persecución a la que él se refiere carece de todo sustento. Y lo segundo es que creo que la OEA va a tener que escuchar a todos los actores, y es ahí donde va a tomar nota no solo de las cosas de corrupción que estamos mencionando, sino también de una relación hostil hacia la prensa, de un manejo arbitrario del poder, básicamente con una agenda que tiene como el centro la sobrevivencia, removiendo altos funcionarios, como había mencionado, del uso del poder incluso para protegerse las investigaciones. Hay algunas grabaciones de un allanamiento por parte de la Fiscalía que han desaparecido. En fin, de muchísimas cosas va a tener que tomar nota esta misión. En consecuencia, también puede terminar siendo algo que sea un tiro por la culata. Y finalmente, por mucha mesa de diálogo que haya, creo que la realidad siempre va a terminar imponiéndose, como pasó el año 2000 con la caída del gobierno de Alberto Fujimori. Elizabeth, ¿se puede confiar en el buen desarrollo de esta comisión allí en Perú, que todas las partes involucradas a nivel político vayan a dar sus versiones de los hechos, o puede haber algún sector que diga no quiero participar porque el llamado a esta comisión y a esta Carta Democrática es irregular, esto no procede, nosotros no participamos y esto aquí genere otro problema? No, yo creo en realidad de que aquí he escuchado, por lo menos por lo que he podido estar al tanto de las posiciones tanto de los poderes del Estado como diversas instancias y organizaciones de la sociedad civil están pues muy dispuestos más bien a contribuir y a colaborar con esta comisión de alto nivel, porque como bien dice José Carlos aquí, de lo que se trata es de dar cuenta de que los actos que se han venido tomando, se han venido dando a nivel tanto judicial como a nivel del Congreso, son actos que están amparados en la Constitución y cuyos procedimientos ya están debidamente regulados, no solamente en la Carta Constitucional, sino en el reglamento del Congreso. Y en cuanto a la fiscal, ella está cumpliendo con su función constitucional y sus competencias conforme la habilita también su ley orgánica. Entonces, no se está saliendo del marco constitucional aquí y sirve, al contrario, sirve para que se tome cuenta de la real situación, sobre todo de la situación de la libertad de expresión en nuestro país, de la libertad de prensa, que muchas veces se ven hechas de lado, ¿no?, cuando ellos dan una conferencia de prensa y no invitan a la prensa nacional, como la última conferencia que se realizó, donde solamente invitaron a la prensa internacional. Entonces, este tipo de comportamientos estoy segura que justamente las instituciones van a dar a conocer para que puedan también tomar conocimiento de esto y puedan elaborar pues un informe acorde a la realidad y no acorde a la pretensión que posiblemente sea del señor que él cree que podría el organismo ampararlo, estar, digamos, conforme con su actuación, y lo que quizás pretendiera es que se pudiera dar ese último escenario como es el de sacar al Perú de la organización, ¿no?, suspenderlo temporalmente. Y yo pienso que esa podría ser una pretensión para impulsar su asamblea constituyente. Ojalá me equivoque y no sea así. Es un escenario también posible en este momento. Todos los escenarios son posibles, Elizabeth. José Carlos, también ha habido muchas críticas sobre este organismo continental. Precisamente una de las críticas vino por parte del Congreso peruano, que está liderado por José Daniel Williams, quien envió una carta a la Organización de Estados Americanos expresando su preocupación por el uso que el presidente Castillo le está dando a este mecanismo, a esta Carta Democrática. Para ellos, o por lo menos el punto de vista de Williams, es que lo está haciendo para encubrir y obstaculizar estas 6 investigaciones penales que hay en su contra y también impedir, entre las críticas que hemos hecho acá, ese balance y ese contrapeso de las instituciones y de las garantías de la institucionalidad en Perú. José Carlos, entonces, allí desde Perú, ¿está bien visto que llegue la OEA? Es decir, ¿se confía en la discreción de la OEA para el manejo de esta situación, teniendo los antecedentes de Nicaragua, de Venezuela, ni qué decir de Bolivia, vecino de ustedes, donde ha sido muy controvertido el papel que ha jugado la OEA allí?
¿Confían en lo que la OEA pueda hacer allí? Bueno, ha habido una recepción mixta, diría. Un sector de la oposición, la verdad, lo ha criticado. Creo que la carta de Williams va en ese sentido. Creo que como lo comentaba Elizabeth, las organizaciones de la sociedad civil y algunos entes del Estado están más que dispuestas a dar su versión de lo que está pasando en el Perú. Y creo yo que la verdad, la sociedad civil y la oposición harían bien en dar toda la información y en mostrar lo que realmente está pasando en el país, ¿no? Yo no creo que, digamos, la realidad sea como la que pinta el presidente Castillo, y en consecuencia hay que dar sustento a eso. Y creo que hay que recibir con mucha expectativa lo que se pueda hacer, obviamente con el escepticismo de haber visto el comportamiento de otro organismo en otros espacios. Y creo que ahí lo clave va a ser conocer la composición de esta delegación que venga en los próximos días. ¿Qué hay, Elizabeth, de la población, de los peruanos? Hemos visto los esfuerzos de la oposición y el Congreso por llevar a cabo y adelante estas vacancias. Pues las votaciones pues, no logran su cometido precisamente por lo que usted explicaba, porque está atomizada la votación allí en el Congreso. Pero ¿qué hay de los ciudadanos? Porque también vemos llamados, por ejemplo, de la Iglesia Católica Peruana de pedirle al presidente que renuncie. Esta falta de acción por parte de las instituciones, del Congreso, que no logran este cometido, puede llevar a desencadenar en manifestaciones, protestas, inestabilidad social y, digámoslo de una manera un poco más cruda, la ira de los peruanos por la necesidad de tener un país estable. Bueno, siempre es un escenario posible la reacción social, definitivamente, porque estamos ante una, como bien dices, una inacción por parte del Congreso de la República, quien ha tenido diversas ocasiones para poder validar sus competencias constitucionales en cuanto a control político y estas herramientas para darle una crisis, una salida a la crisis de forma constitucional. No quiero hablar por todos los congresistas, pero lamentablemente tienes ahí pues una mayoría que está compuesta sobre todo por las fuerzas de izquierda que no permiten dejar avanzar la agenda política urgente para solucionar esta crisis de la mano de sus aliados, que lo encontramos pues en diversos partidos, lamentablemente, y que le restan pues esta votación que se necesita para una salida democrática. El problema es ese, y creo que sí, definitivamente hay un gran porcentaje, de acuerdo a las encuestas últimas, de rechazo al gobierno. También hay un porcentaje que no está de acuerdo con el actuar del Congreso, pero la gran mayoría de peruanos quiere salir de esta crisis y quiere que de una vez por todas el Congreso actúe dándole fin a esta crisis con una vacancia o una acusación constitucional. Esos son otros de los escenarios posibles. José Carlos, Elizabeth, vamos llegando ya al bloque final para terminar el programa y quiero que empecemos a hacer las conclusiones porque creo que hay varios temas para abordar sobre esta crisis política. José Carlos, comienzo con usted. ¿Qué viene entonces ahora para Perú? Siempre lo digo, ya es frase de oro aquí en el programa, no tenemos la bola de cristal para saber el futuro de lo que va a pasar con los temas que analizamos aquí en el debate, pero ¿a qué escenario puede llegar Perú después de la visita de esta comisión de la Organización de Estados Americanos? ¿Qué puede pasar en este país? ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo diría que si seguimos en la misma situación hasta fin de año, es decir, con un Congreso atado, con un Congreso que no llega a encontrar una salida, y creo que de ir por algunas de las opciones distintas a la vacancia, ese será el camino porque son procedimientos largos, pues ya tendríamos que esperar mucho más. Los meses de verano, entre enero y marzo en Perú, por el verano de esta región, suelen ser más lentos. De hecho, hay un receso parlamentario. En consecuencia, yo pensaría que si no se resuelve la crisis con algún desenlace hasta finales de año, quizás recién hacia mediados del próximo año podamos ver alguna salida. De otra manera, vamos a continuar en esta situación y han pasado precisamente, hoy se cumplen 2 semanas desde que la fiscal presentó toda la documentación y hemos seguido en lo mismo, básicamente. Hay algunos fuegos artificiales como lo de la misión de la OEA, pero
no hay un desenlace en el horizonte cercano, pienso yo. Sí, es decir, esta agónica crisis podría prolongarse por lo menos hasta después de, el verano austral, es decir, después del mes de marzo, según las palabras de José Carlos. Elizabeth, para el cierre del programa, su conclusión. Sí, bueno, lamentablemente son procesos largos. El de vacancia presidencial y la acusación constitucional, lamentablemente sí van a exceder al año, hay que decirlo con todas sus letras, a no ser que por esas cosas del milagro, de un milagro así divino, de fecha de octubre, acá estamos en época del Señor de los Milagros, quizás el milagro morado sea que lo pongan en agenda y que la prioricen sobre toda la agenda política que tiene el Congreso, lo cual lo dudo. Y lamentablemente pues podemos llevar acá a un levantamiento inclusive en las regiones. A mí me preocupa muchísimo sobre todo la lectura de la población en las regiones, que la estamos dejando de lado, ¿no? Justamente son las que están más golpeadas a raíz de la pandemia y las más necesitadas en este momento de una acción pronta en cuanto a gestión pública, gestión de gobierno, que hasta este momento no llega. Entonces, a mí sí me preocupa cualquier reacción del interior respecto a esta crisis que pueda ser, pues, contrario a lo que se quiere, ¿no? Una salida democrática. Pues es otro capítulo más en esta crisis interminable en Perú. Seguiremos atentos a lo que ocurra allí, a los hechos que acontezcan en este país suramericano, siguiéndole el pulso al acontecer político allí. A José Carlos y a Elizabeth les agradezco mucho por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias por la sintonía el día de hoy. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Sigan comentando a través de las redes sociales, sigan con France 24.